Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. El salmista entonces nos deja en claro que herencia de Jehová son los hijos. Y el Salmos capítulo 139, versículos 13 al 16, dice: Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Todo ser humano tiene el sello de la mano de Dios. Usted compra un artículo y dice hecho en Colombia, hecho en China, hecho en Estados Unidos, pero todo ser humano tiene un sello que dice hecho por el Dios eterno. Aleluya. Y eso implica pertenencia, eso implica propiedad. Somos de Cristo. Él nos ha hecho. No hemos sido hechos en serie. En una fábrica sacan 5,000 o 10,000 pocillos o muñecos, los sacan en serie de una vez. No, el Señor se toma el tiempo para hacer a cada uno de nosotros y hacerlo como Él quiere y en la manera que Él así lo prefiere. Así que somos hechos a su imagen, somos hechos por la mano del Todopoderoso. Quizás hay alguien aquí pensando que no vale mucho, quizás alguien pensando aquí en este lugar que su vida ya no tiene sentido, de pronto porque hay cosas que no ha podido lograr. Pero déjeme, yo le digo esta noche, usted vale muchísimo, porque ha sido hecho y formado por las manos eternas del Todopoderoso. Y todo lo que Dios hace le queda bien hecho. Todo, absolutamente lo que Él hace le queda bien hecho. Cada ser humano es único e irrepetible. No hay dos seres humanos iguales. Las huellas digitales son diferentes, así sean gemelos casi idénticos. El iris del ojo también es único. El ser humano es una creación perfecta de Dios. Y Dios es muy sabio. Nos dio 2 ojos, 2 manos, 2 pies, 2 riñones. Una persona puede vivir faltándole una mano, fallándole una vista, sin ningún problema puede vivir. El Señor como que nos puso ahí el repuesto. O sea, si algo no funciona un riñón, aquí tienes otro y sigue funcionando. Nuestro Dios es sencillamente extraordinario. Nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios es perfecto. Nuestro Dios es glorioso. No hay otro como Él. ¿Cómo no vivir para Él? Aleluya. El versículo número 3 del Salmo 127, en la versión Dios habla hoy, traduce: los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Ricas bendiciones del Señor. Y la traducción lenguaje actual dice: los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Partimos de un principio entonces. Los hijos son una bendición. Nuestros hijos son un regalo del cielo. Son una bendición de Dios. Que no haya aquí entre nosotros, y si hay alguien pues que corrija su manera a veces de pensar, que piense que su hijo no es una bendición. Yo creo que para nosotros nuestros hijos son una bendición. Ahora, hay bendiciones que vienen en diferentes formas, ¿no? Hay unas que hay que pulirlas muy bien, la esmeralda. Usted, después de que hace todo el proceso, está el producto terminado y usted lo ve tan bonito y tan costoso. Pero ese ya es el producto terminado. Eso quiere decir que hay un proceso, y ahora vamos a hablar acerca de ese proceso.
En Salmos capítulo 127, allí en el versículo 1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Cuando habla de casa, no solamente hace referencia a la construcción física, a la planta física, sino que bíblicamente también al hablar de casa tiene que ver con linaje o descendencia. Así que se habla de la casa de Jacob, la casa de Israel, la casa de David, haciendo referencia al linaje. Podríamos entonces considerar este texto de la siguiente manera: no se puede levantar unos hijos sin la ayuda del Señor Jesucristo. Todo esfuerzo humano sin Dios para criar los hijos es en vano. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Y si hay algo que debemos reconocer hoy, que cada vez es más difícil la tarea de ser padres, necesitamos la ayuda del Todopoderoso al lado nuestro. Así las cosas cambiarán y así las cosas serán totalmente diferentes. La ayuda de Dios es indispensable para poder cuidar nuestra herencia. Hay que dejar que sea Dios el que edifique en nuestra casa, el que nos ayude con nuestra herencia. No es la televisión, ni la internet, ni gente sin valores y modales quienes han de edificar en la vida de nuestros hijos. Y eso es uno de los desafíos grandes que tenemos hoy. Porque a nuestros muchachos hoy, cuando nacen, ya no les tiran un sonajero. Usted lo ve que todavía no saben hablar y cuando están llorando les pasan un celular. Y en esos celulares, eso es impresionante cómo se ubican en YouTube. Y empiezan a ver videos y se tranquilizan. Se tranquilizan. O sea, en lugar del sonajero, que en el tiempo nuestro nos tocó el sonajero, a estos muchachos ya es un celular. Y un muchacho con escasos 10 años te maneja un celular a la perfección. Pero se les está entregando el mundo en sus manos. Se les está entregando en las manos. Allí hay de todo, se puede encontrar de todo. Y nosotros no podemos dejar que sean ellos los que enseñen e instruyan a nuestros hijos. Por eso, si el Señor no edifica la casa, el esfuerzo será en vano. Por eso necesitamos decirle: Señor, tú eres el arquitecto de mi casa, tú eres el arquitecto de mi familia. Señor, yo solamente soy un colaborador suyo. Diga qué hay que hacer, qué hay que quitar, qué hay que poner, y yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Cuántos padres podemos decirle esta noche: Dios, queremos ser instrumentos, pero queremos que sea usted obrando en mi casa? Hay hogares donde el padre ya no sabe qué hacer con su hijo adolescente o preadolescente, o aún un niño. Uno ve a veces niños de 4 o 5 años que ya son un dolor de cabeza para sus padres, y el padre lucha en sus fuerzas y se olvida que hay una ayuda que viene de arriba, de lo alto, que está dispuesto y presto a ayudarnos, a extender su mano y a darnos victoria. Y esa es la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. En nuestras casas podrán faltar comodidades, economía, pueden faltar unos buenos muebles, un televisor, quizás una buena cama, pero hay algo que no debe faltar en nuestra casa, y es la poderosa presencia de Cristo Jesús. En medio nuestro tiene que estar, que nos falte todo. Aleluya. Pero su presencia que no nos falte, porque esa presencia es garantía, porque esa presencia es victoria, porque esa presencia es protección, porque esa presencia es respaldo, porque esa presencia es seguridad. Aleluya. Moisés le dijo: Señor, si su presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Pero el Señor le dijo: mire, mi presencia va a ir contigo y te va a dar descanso. La presencia del Señor da descanso. Las cosas serán más fáciles con la presencia del Señor del lado nuestro. En nuestra casa hay lugar para todo. Hay un lugar para los muebles, hay un lugar para las llaves, hay un lugar para la nevera, hay un lugar para la cama. Y en la casa todo tiene un lugar. Job dijo: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios?
Pero en mi casa tiene que haber un lugar para el más grande. Tiene que haber un lugar para en momentos difíciles yo pueda llegar y encontrarme con Él. En mi casa tiene que haber un lugar para el Dios eterno. Y yo no lo puedo dejar que se vaya. Tengo que decirle: Jesús, quédate conmigo. Aleluya, quédate conmigo. Hay hogares que han sacado a Dios de sus casas por la forma en que viven, por lo que ven, por lo que oyen. Han ido sacándolo de la casa y ya Él no está allí. Y entonces acrecientan los problemas. Hay más dificultades, hay situaciones cada vez más duras, pero Él está afuera. Y sin embargo, como un caballero que no se quiere ir, está tocando a la puerta y diciendo: déjame entrar, porque si me permites entrar, haré cosas extraordinarias. Él debe estar adentro. Él debe estar adentro. Lo que debe estar afuera es lo que le desagrada a Él. ¿Sabe que nuestro comportamiento a veces nos lleva a ser diferentes en la iglesia? Porque en la iglesia estamos bien puestecitos. Usted no ve que el hermano se enoja en la iglesia, y cuando se enoja, eso se genera como un impacto fuerte. Uy, el hermano como predica de bonito y se enojó. O sea, parece como que no nos pudiésemos enojar, aunque somos humanos. Entonces aquí alguien nos hace algo y: hermano, qué pena, disculpe. No, tranquilo, no hay cuidado, no tenga problema. Pero si eso mismo sucede en mi casa, con mi esposa, con la herencia que Dios me ha dado, que son mis hijos, ¿cómo reacciono? ¿Cómo respondo? ¿Cómo actúo? ¿Qué les digo? ¿Será que les digo de la misma manera o mi comportamiento será totalmente diferente? Pues permíteme decirle algo: el Dios que está aquí tiene que estar en mi casa. Aleluya. Y la santidad que se exige aquí se tiene que exigir en mi casa. Y la presencia que se siente aquí, yo quiero llevármela para mi casa. Y el derramamiento del Espíritu Santo de aquí, yo quiero llevarlo para mi casa. Aleluya. El esfuerzo como padres que tenemos que hacer, más la ayuda del Señor, siempre nos dará victoria. Hermanos, necesitamos corregir a nuestros hijos. ¿Ustedes qué piensan? Estamos viviendo un tiempo en donde, por no cometer el error que, entre comillas, que cometieron nuestros padres con nosotros, nos hemos ido al otro extremo, y todos los extremos son malos. Entonces, una generación que nos tocó salir a trabajar y nuestros padres nos llevaban. Yo recuerdo, mi papá trabajaba en la galería, y los sábados que no tenía clase me iba con él a ayudarle a vender, y esa era la consigna. Nos enseñaron. Fue una generación, y la anterior aún más, de trabajo, que no le daba pena. Y salió el dicho: el que se casa quiere casa y costal para la plaza. ¿Sí o no? Y hoy un muchacho es que con novia: venga, mijo, ¿y usted cuántos años tiene? No, 13. ¿Y usted cómo hace? ¿De dónde saca plata? No, mi papá me da. Yo recuerdo que mi papá nos decía: el día que usted adquiere una responsabilidad, se me va. Porque yo no me voy a hacer cargo de nietos, no me voy a hacer cargo de nada. Entonces, necesitamos hoy corregir a nuestros hijos. El proverbista, en el capítulo 13, dice el versículo número 24: el que no aplica a su hijo, el que no aplica el castigo a su hijo aborrece. El que lo ama, lo corrige temprano. Esa versión, como dice: el que detiene a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano
lo corrige. Hermano, esa herencia hay que irle dando forma. Y esa herencia hay que corregirla. ¿Cuándo? Desde temprano. A veces uno ve al niño que tiene un añito o menos y le tira a la mamá o al papá a la cara. Y a algunos le celebran. Otros le dicen, es que él está muy pequeño y no sabe lo que hace. No, desde ya empiece a decirle, pao, pao, eso no se hace. Y allí va a ir siendo instruido. Proverbio 23:12. Nos enseña cómo la corrección libra aún de la muerte. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las razones sabias. Verso 13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Hay un texto que es un principio supremamente de mucho valor, la Biblia, y dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo que quiere decir es que el efecto inverso es que deshonrar a padre y madre da como resultado que le vaya mal. Porque si honrar a padre y madre es para que nos vaya bien, deshonrarlo entonces irá mal. Y para que seas de larga vida, deshonrarlo entonces va a cortar la vida. Anteriormente eran los hijos los que enterraban a sus padres ya entrados en años de vida. Pero tristemente hoy son los padres los que lloran a sus muchachos de 14, 16, 18, 20 años. Y usted pregunta, ¿y cómo mataron a un muchacho tan joven empezando a vivir? Pero formule esta otra pregunta: ¿cómo trataba a sus padres? Y usted se va a dar cuenta que ese principio bíblico se cumple. A los padres hay que honrarlos, hay que valorarlos, hay que respetarlos. Ello es una clave para que nos vaya bien. La corrección da descanso a los padres. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Debemos instruir a nuestros hijos. Necesitamos ayudarles a formar su carácter. Y para esto es necesario hacer visible a Dios en nuestras casas. Él debe hacerse visible. ¿Cómo es esto de hacer visible a Dios en nuestra casa? Hay cosas que yo no puedo hacer porque Él está allí. Entonces debo de tener conciencia de que Él está en mi casa. Y esa conciencia me va a llevar a vivir de acuerdo a su voluntad. Pero quiero que volvamos, por favor, allí al libro de los Salmos, capítulo 127. Y hay padres que cambian su herencia, negocian su herencia, negocian la bendición de Dios. Jacob cambió su herencia, su bendición, por un plato de lentejas. Hay quienes venden su heredad. Hay quienes venden, hermano. Es triste y doloroso ver noticias de cómo hay padres que venden sus hijos al vicio. Cómo hay padres que entregan la herencia a la drogadicción, al alcoholismo, al homosexualismo, al lesbianismo, a la prostitución. Los entregan. Están vendiendo su herencia. Hay padres que de alguna manera venden a sus hijos por cosas a muy bajo precio. Hay padres herederos que cambian sus hijos por unos pesos más. Esto quiere decir horas de trabajo. Y se dedican tanto al trabajo que descuidan sus hijos, la herencia que el Señor les ha dado. Y sabe,
que he leído algunos conceptos y algunos pensamientos en torno a esto. Y dice que una persona, supóngase, puede tener la cantidad de dinero a cambio de su familia. Por eso la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Porque hay muchas personas que pueden conseguir dinero pero acaban con su salud. Consiguen dinero y ya no tienen familia. Y al cabo de sus años, en su lecho de muerte, no mandan a pedir: tráigame, por favor, el estado de la cuenta en el banco, cuántas propiedades tengo. Eso no le importa a él. Dice: llámeme a ese hijo que está fuera del país, yo quiero hablar con él. Yo quiero que me perdone. Llame a mi esposa, la que maltraté tanto, llámela. Yo quiero que me perdone, yo quiero hablar con ellos. ¿Sabe por qué? Porque todo eso pierde valor. Hay algo que tiene más valor y es la herencia que Dios nos ha dado. Tu familia, tus hijos tienen muchísimo más valor. Por eso, hermano, tiene que haber un equilibrio. No podemos cambiar nuestra familia por más horas de trabajo para conseguir más dinero. El hijo menor despreció la herencia de su padre, aunque la pidió antes de tiempo, viviendo perdidamente. Hay padres que se dedican a vivir su propia vida, descuidando a sus hijos. Hay quienes son irresponsables en el cuidado de la herencia que son los hijos. Sin embargo, en primer libro de Reyes, capítulo 21, encontramos el caso de Nabot, el cual estaba definido y claro. Primero de Reyes, capítulo 21, versículos 2 y 3. Acab se enamoró de la viña de Nabot y le dijo: véndeme tu viña, tu heredad, esa herencia que recibiste de tus padres, véndemela, te doy una mejor. Pero él dijo: guárdeme Jehová, o líbreme Jehová de vender la heredad de mis padres. No te lo voy a vender, me pertenece, es la herencia que Dios me ha dado. Y qué bueno que esta noche haya un compromiso de padres y de madres que podamos decir: guárdeme Jehová de vender la herencia que son mis hijos. No vamos a vender nuestra herencia, no vamos a entregar nuestros hijos a los vicios ni a las drogas, tampoco a la pornografía ni al lesbianismo. Nuestros hijos son para Dios, son para su servicio, son para que Él los use y para que Él haga cosas extraordinarias en la vida de ellos. El versículo 4 del Salmo 127, la Biblia en las Américas traduce como: flechas en manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. La versión que usted tiene dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Hijos como flechas y padres como guerreros. Los hijos como saeta o como flechas. Una saeta es una lanza. Y hacer una lanza tiene un proceso. Hay que cortar la madera, darle la forma, de modo que pueda ser útil para aquello que se necesita. No se puede parar el proceso porque no se cumple el propósito. Hay niñas que han parado el proceso. Y hay niños que han parado el proceso, padres ajenos al proceso que tienen que estar haciendo con sus hijos. Y por eso encontramos tristemente niñas embarazadas, niños metidos en el vicio, metidos y cautivos por las drogas, porque un día alteraron el proceso. Algunos que debieran estar en la iglesia y no están en la iglesia. Algunos que debieran estar sirviendo y no están sirviendo. De modo que la lanza es un proceso terminado, un producto terminado. Cuando usted ve una lanza, esa lanza ha tenido un proceso. Así que dice la palabra que nuestros hijos son como lanzas en manos del valiente. Ahora bien, los padres debemos ser valientes. Los padres debemos ser guerreros. Se necesitan padres valientes
que no teman el decreto del rey. La madre de Moisés fue una guerrera y dijo: mi hijo no se lo entrego a la muerte. Mi hijo va a ser para cosas grandes en Dios. Así que yo le voy a creer a Dios antes que creer el decreto del rey. Y usted conoce la historia. Hizo la arquilla, la preparó y lo puso allí al muchacho. Y cuando la hija del rey bajó a bañarse, lo encontró y lo conoció, que era de los hebreos. ¿Qué había en él que lo hizo ser diferente? ¿Qué vestido tenía que lo hizo ser diferente? Lo llevan donde la mamá lo cría, la mamá tiene la oportunidad de su vida de coger ese muchacho y dejarle un legado y dejarle una herencia. Y yo me imagino a la mamá de Moisés diciéndole: oye Moisés, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Moisés, vas a ir a las universidades egipcias y te vas a preparar y vas a obtener conocimiento. Pero no te olvides, Moisés, que has sido salvado de las aguas, has sido salvado de la muerte. Hay un solo Dios. Hermanos, tenemos un tiempo en el que podemos contar y tener nuestros hijos aquí, pero tenemos que ponerlos en el mundo. Tenemos que llevarlos al colegio, llevarlos a la universidad, dejarlos allá. Pero se necesita primero que haya habido un trabajo tan fuerte y tan serio que no se ahoguen allí en el mar de la vida. Y por eso dice Hebreos que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, teniendo por mejores riquezas los vituperios del pueblo cristiano, y escogió estar con el pueblo del Señor, ser maltratado, que gozar de los deleites temporales del pecado. Usted se puede esforzar por darle estudio a su hijo, eso es bueno. Usted se puede esforzar por la educación, eso es bueno. Y puedes medir la educación de él si gana o pierde el año. Pero también hay algo de mucho valor que usted necesita dejarle a sus hijos, y es una herencia espiritual. Usted tiene que decirle: mi hijo, vas a ser un abogado, vas a ser el doctor, vas a ser el ingeniero, pero no te olvides del Dios Todopoderoso. No te olvides de aquel que nos ha guardado. Y por eso hoy tenemos en nuestra iglesia profesionales que aman a Dios, profesionales que le sirven a Dios, profesionales fieles a Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque hemos aprendido a conocer a Cristo, al Dios Todopoderoso, al soberano Cristo de la gloria. Ahora bien, una lanza en las manos de un valiente no se tira a cualquier parte. La tira y la lanza con propósito. Por eso David, en la casa de Isaí, cuando Dios necesitó un rey, le dijo al profeta: vaya a la casa de Isaí, porque ahí tengo una saeta. Aleluya. Y esa saeta la voy a lanzar. La voy a lanzar tan alto que va a ser el rey de Israel. Necesitamos que el Señor vaya a nuestras casas y diga: yo necesito un líder, porque lo voy a lanzar. Ese muchacho que has estado trabajando, ese muchacho en el cual tú has estado invirtiendo, ese muchacho que ha estado dedicándose a las cosas del Señor, ese muchacho que hay un padre que le estorba, que le dice: por allí no es. Hay un Dios que tiene un propósito grande con nuestros hijos, y hay una herencia que usted y yo necesitamos transmitirles a ellos, y es esa herencia espiritual. Por eso se necesitan padres guerreros con hijos que puedan lanzarlos hasta donde tienen que ir. Y yo quiero decirle algo esta noche. Quizás usted no sabe a dónde Dios pueda llevar a su hijo, pero usted necesita hacer un trabajo con la ayuda del Señor Jesucristo. Usted necesita transmitir a esa herencia a cada uno de ellos. Y es posible, aleluya, que usted sienta que su hijo ya se fue, quizás no está en la iglesia, ya no viene, ya no se congrega, y has visto como que el enemigo ha ido ganando terreno y como que todo se va diluyendo. Pero permítame decirle esta noche: usted es un guerrero en el nombre de Jesús de Nazaret, y no depende de tus fuerzas, sino que nuestras fuerzas dependen de aquel que es el invencible. Y con Cristo Jesús no hay caso perdido, con Él no hay batalla perdida. Que no se intimiden ante las amenazas del mundo, que si el mundo está cautivando muchachos, el suyo no, el suyo no. El suyo tiene un sello que dice: propiedad de Cristo Jesús. Los nuestros son de Él. Padres que dan la pelea,
Padre, llenos de la unción del Espíritu Santo. Aquí hoy, hermanos, necesitamos la autoridad espiritual para criar a nuestros hijos. Necesitamos poder de lo alto para poder tener autoridad y disciplinarlos en la manera correcta. Yo quiero invitarle, por favor, a estar en pie. Aleluya. Posiblemente tus hijos no estén en el camino y piensas que la herencia es un caso perdido. O hiciste un mal negocio y ya no están. Pero con nosotros está el poderoso en batalla. Eres vencedor en Cristo Jesús. Él pelea por cada uno de nosotros. Esta noche, aquí está el Dios que ha bendecido nuestras vidas y que nos ha dado como herencia el reino de los cielos. Aquí está el Dios que conoce tu pensamiento, que sabe cuántas veces sufre, que sabe a veces si se han perdido las fuerzas. Aquí está el Dios todopoderoso. Aquí está el Dios que quiere ayudar a alguien, que quiere bendecir a alguien, que quiere darle victoria a alguien. Aquí está alguien que puede hacer un compromiso con Dios esta noche y decir: oh Señor, yo quiero transmitir mi herencia espiritual. Que lo más grande que le quede a mi hijo sea saber que hay un Padre que amó a Cristo Jesús, y que mañana ese hijo diga: yo quiero ser como